Tema 42. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy toca el juicio y la sentencia de Caín, parte 2. El texto que vamos a utilizar lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículos del 13 al 16. Escucha el versículo 13. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. En hebreo, este versículo puede determinar un significado alterno por las palabras abón, que tiene el significado ambiguo de castigo o pecado, maldad, y nasa, que puede significar soportar o perdonar. A este punto, Caín no mostró remordimiento alguno. Su mente estaba más ocupada en su castigo, con un resentimiento hacia el Señor y con una autocompasión. No se mostró preocupado por las consecuencias que causaban sus pecados, ni mejor aún, en buscar el perdón del Señor, quien le mostró múltiples veces que lo amaba tanto para perdonarlo. Escucha el versículo 14. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Caín protestó porque su castigo fue muy severo, haciendo referencia en primer lugar a su expulsión de la tierra del Edén, donde la presencia del Señor se había manifestado, y que como agricultor tenía muy presente, sin darse cuenta que el ser desterrado de la presencia del Señor fue la parte más terrible de su castigo. Este castigo hace referencia a lo que les espera a todas las personas que terminan en el lago de fuego al ser juzgados y expulsados de la presencia de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23. En el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. El pecado de Caín lo estaba separando espiritualmente del Señor. Caín parece tener más miedo a una muerte corporal que a preocuparse por su alma y por el bienestar eterno de la misma, ya que él pensaba que al estar por su cuenta, sin la protección de Dios o de su familia, cualquiera podía tomar venganza por la muerte de Abel. Ahora, la frase "cualquiera puede tomar venganza por la muerte de Abel", contrario a la creencia común de cuando Caín mató, Abel había solamente 4 personas viviendo en la tierra. Lo que la Biblia nos enseña es que Adán y Eva tuvieron muchos hijos por la encomienda de Dios en Génesis capítulo 1 versículo 28. Y como vimos anteriormente en Génesis capítulo 4 versículo 3, hubo una ventana de tiempo de más de 100 años en la que este asesinato pudo ocurrir. Así que la tierra pudo haber sido poblada por más de 1000 habitantes entre hijos, nietos y bisnietos de la quinta generación de nuestros primeros padres. Esto explica por qué Caín estaba preocupado que otras personas pudieran matarlo en venganza por la muerte de Abel. Mire Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo en las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Ahora el versículo 15. El Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Dios aplicó la justicia divina, donde Caín sería expulsado de la presencia del Señor, pero no de su protección. La misericordia del Señor en este caso nos resulta difícil de entender, pero hay que olvidar que Él es el juez justo que no va a dejar nada sin castigo. Caín es parte de su plan de salvación de la humanidad. Dios va a decretar más adelante la pena de muerte para cualquiera que mate intencionalmente a otra persona. Pero en el caso de Caín, debemos tener en cuenta que la sentencia de muerte ya se había pronunciado sobre toda la humanidad por el pecado de Adán. Por lo tanto, pronunciar una sentencia de muerte adicional sobre Caín por su nuevo crimen no tendría ningún sentido. Escuchen lo que dice Génesis capítulo 9 versículo 5. Yo extinguiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen.
el Señor le puso una marca a Caín. El hecho de que Dios tuviera que poner una marca en Caín confirma que la población era lo suficientemente grande para que Caín necesitara ser distinguido del resto de la humanidad con una protección divina. Versículo 16. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Ahora, la partida de Caín fue tanto de sentencia como de su elección. A diferencia de Adán, en donde querubines no le permitieron regresar al jardín de Edén, Caín no aprendió el error de su padre y rechazó a Dios. Él estableció una civilización autosuficiente que estaba completamente separada de Dios, dando nacimiento a lo que el apóstol Juan llamó el mundo. La tierra de Nod significa deambular, y puede ser que nos hable más del destino de Caín que de una área geográfica específica, ya que no se sabe en dónde se encuentra geográficamente. Al oriente de Edén, al este donde se encuentra Dios o su templo, nos habla de una referencia geográfica donde las personas se alejan de la presencia del Señor. Ahora, ¿cuáles son las verdades de la palabra de Dios que encontramos acá? Las verdades de la palabra de Dios son las siguientes. Dios no sentencia a Caín a una muerte inmediata porque en su plan de salvación la descendencia de Caín tenía un papel trascendental. Por ello son mencionados en las Escrituras, aunque sabemos que todos ellos mueren durante el diluvio. Dios les dio a Caín la oportunidad de reflexionar, arrepentirse y regresar a Dios. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros hoy día. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿sí? De buscar a Cristo, dejar que su sangre nos limpie, nos redima y tendremos la vida eterna mañana. Dios nos ama tanto que no nos quiere mandar al lago de fuego. Dios quiere llevarnos con Él a la eternidad. Y eso es maravilloso. Es muy maravilloso. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de los oyentes, que cada vez más personas estén escuchando tu palabra, mi Dios, y tu Espíritu Santo la haga germinar en todos los oyentes, Señor. Y seguimos orando que tu misericordia nos siga sosteniendo en medio de estas pandemias, Señor. Padre, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Que tenga un excelente día. Bendiciones.